8 de la mañana con 41 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Hoy vamos a desarrollar nuestro primer tema del día. Vamos a hablar acerca del reconocimiento de la ONU y ley Nacer con Cariño. Y para eso nos acompaña Elisa Gamero, representante del despacho de Primera Dama. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de poder conversar con sus televidentes acerca de estos dos temas tan importantes. Sí, sin duda alguna, y para que todos también aprendamos un poquito respecto a toda esa bonita labor, ¿verdad?, que se ejerce. Hablemos de esta ley de Nacer con Cariño, de qué trata y cómo se trabaja. Bueno, definitivamente la ley Nacer con Cariño lo que viene a tratar de marcar es un antes y un después en la atención materno-infantil. Cuando nosotros iniciamos el diseño y la construcción de la ley, muchas mamás pues, nos hacían llegar sus historias sobre sus partos y el trato que recibían dentro de las instituciones de salud, y pudimos evidenciar junto a otros estudios que se habían estado realizando que había que hacer una transformación, que si realmente queríamos cambiar el país, la forma en la que nuestros salvadoreños y salvadoreñas venían al mundo no era la adecuada. Entonces, bajo el liderazgo de la Primera Dama, se impulsa esta ley para garantizar que ahora hayan experiencias de parto positiva y también garantizar los cuidados del recién nacido. ¿Por qué no era la adecuada y qué derecho tienen ahora las personas recién nacidas? Bueno, uno de los principales aspectos de la ley, y me imagino que ustedes también lo han podido escuchar de las historias de sus familiares, es que antes las mamás, todo el proceso de atención durante los establecimientos de salud, sus controles prenatales y el nacimiento lo hacían solas, no podían entrar acompañadas. De hecho, en los hospitales nacionales ustedes veían afuera de los hospitales un sinnúmero de familiares y de papás que solo sabían que su esposa o su pareja había entrado al hospital, pero no tenían idea si estaba viva, si había nacido su bebé, etcétera. Y también las mamás no tenían la oportunidad de conocer sus bebés a veces hasta 2 días después de que habían nacido. Y eso tenía, digamos, ciertos impactos, no solo en el desarrollo emocional y físico del bebé, sino que también en el desarrollo emocional de la mamá. Estuve escuchando al inicio del programa que van a hablar también de la depresión postparto. Muchos de los efectos emocionales que tienen incidencia en la depresión postparto también parten de ahí, en la experiencia que se tiene del embarazo, en la experiencia del parto y qué tan acompañado y cómo está mi red de apoyo en este aspecto. Entonces, eso y otros elementos que son fundamentales los retoma la ley y ahora pueden ser una realidad para las mamás y los recién nacidos de nuestro país. ¿Ahora pueden ser una realidad, Elisa, o esto se va a empezar a implementar ya a partir de ciertas fechas? No, la ley entró en vigencia a mediados de febrero de este año. Nosotros, desde que la ley entró en vigencia, lanzamos también un sistema de monitoreo a nivel nacional que nos permite ir recibiendo información relacionada a cómo se está implementando la ley. Comentarles que actualmente el indicador que nosotros, uno de los indicadores que es muy importante es el momento en el que el bebé inicia la lactancia materna, porque es muy importante que la inicie durante la primera hora de vida. Y como yo les estaba comentando, los bebés normalmente se lo llevaban, las mamás no lo conocían y podían iniciar su alimentación hasta 2 días después. Entonces, para mientras eran alimentados por sucedáneos de la leche. Ahora tenemos más del 89% de los bebés que están iniciando la lactancia durante la primera hora de vida, y eso sucede porque en cuanto nacen los colocan sobre el pecho de su mamá y ahí pueden iniciar la lactancia. Podríamos mencionar que esos son uno de los derechos de las personas recién nacidas. Definitivamente. ¿Cuáles son otros? Otro de los derechos que es muy importante que remarca la ley es el corte tardío del cordón umbilical. Es muy importante mencionar que en muchas de las películas que hemos visto, programas, etcétera, lo primero que se ve es que se corta de inmediato y se llevan al bebé y el papá se va detrás o el familiar se va detrás. Eso no es cierto. Eso no es lo adecuado. Okay. Voy a explicar un poquito por qué. Porque, digamos, la segunda tarea más importante que hace un ser humano después de nacer, porque eso también es uno de los mitos que rompe la evidencia científica, que el parto es trabajo del bebé y la mamá lo acompaña, el bebé se prepara hasta desde un día antes para nacer. Y cuando nace, la segunda tarea que tiene que hacer es iniciar la lactancia. Entonces, para poderla iniciar, ustedes que me imagino que practican bastante deporte, es como que yo las mandara a hacer una maratón sin que ustedes pudieran tomar agua, sin que ustedes pudieran alimentarse con algunos alimentos ligeros. Pues lo mismo sucede con la mamá y el bebé. La mamá hace un esfuerzo físico bastante grande, que ese es otro de los derechos que también trae la ley, que antes no podían alimentarse ni tomar agua, ni ninguna otra bebida, pues ahora sí lo pueden hacer durante su trabajo de parto. Pero la siguiente es que cuando el bebé nace, viene, digamos, después de nacer, obviamente tiene que recuperar las energías. Sí. Y si yo dejo el cordón todavía conectado o vivo mientras el bebé
ha salido del vientre de su mamá, es muy importante porque ahí empieza a recibir las últimas dosis de energía y también las últimas dosis de oxígeno mientras él se acostumbra a respirar fuera de la pancita de su mamá. Si yo lo corto de inmediato, es como que después de ustedes de hacer entrenos de 2 horas, las mando a correr a una maratón. Entonces es bien complicado para el bebé, mientras que si yo espero a que el cordón deje de latir, el bebé se ha podido recuperar, ha podido recibir esa última dosis de energía, ese último dosis de oxígeno que viene por parte del cordón y puede iniciar la lactancia. Entonces ese es otro derecho también del bebé. Otro derecho también que tienen los recién nacidos es que se pueden quedar con su mamá en alojamiento conjunto durante toda la estancia en el establecimiento de salud. Porque otra vez, las mamás que me están viendo no me van a dejar mentir que había que llamar para que lo trajeran, había que rebuscarse para que a uno le trajeran el bebé. Yo, digamos, cuando nacieron mis hijos no tuve la oportunidad de que la ley estuviera en vigencia y me acuerdo que el sonido más grandioso para mí era cuando oía la carretita en la que venía mi hijo, porque yo decía, ay, ya me lo traen, ¿verdad? Cuando debería haber estado alojado conmigo desde el momento en que nació. O sea, nunca se lo tuvieron que haber llevado. No se lo tendrían que haber llevado. Sí, la verdad que bueno que se implementa esto, ¿verdad? Y que de conocimiento para más personas también, porque sí es bastante importante. Hemos escuchado incluso mamás que tienen a su esposo y que no puede estar presente también con ella, con ese apoyo. Y me gustó cuando fusionó parte del tema. Yo creo que todo se va a fusionar en este día, porque me gustó cuando habló también acerca de la depresión postparto, y muchas veces se desconoce que estos son pequeños tópicos, por decirlo así, que se van a hacer que mamá se vea afectada más adelante. No, por supuesto. De hecho, otro de los aspectos que también trae la ley que no existía en nuestro país es la educación prenatal gratuita a nivel nacional. La educación prenatal, digamos, era más reservada para la parte privada, pero en nuestro Sistema Nacional de Salud no existían educadores prenatales. Hemos formado 1.500 educadores prenatales y esto lo que ha buscado es que justamente estos miedos, estas dudas, estas inseguridades, porque no importa si es mi primero, segundo o tercer bebé, siempre hay emociones encontradas con respecto a este suceso, y dentro de las sesiones de educación prenatal lo que se contribuye es que la mamá conozca su cuerpo, conozca los cambios en sus emociones, conozca cómo se va desarrollando el bebé, qué esperar en el parto, cuáles son las posiciones adecuadas en el parto, porque ese es otro beneficio también que trae la ley, otro derecho de la mamá a escoger la posición de parto. Se había creído que la posición dentro de esta cama súper incómoda con las piernas, sobre estos como pedestales, era la mejor posición, pero la evidencia científica ha, digamos, dado sin número de estudios en el que se menciona que la cadera se cierra en esa posición y que es más difícil para la mamá dar a luz. Hay muchas otras posiciones estrella que las mamás aprenden durante las sesiones de educación prenatal, y hoy hemos visto partos en nuestros hospitales nacionales en 4 apoyos, partos verticales, en cuclillas. Entonces eso lo que va haciendo es que la mamá vaya conociendo su cuerpo e identifique la mejor postura para dar a luz. ¿Cómo manejan esta nueva ley con el COVID-19? Bueno, definitivamente el COVID ha venido a marcar nuevas normativas, digamos, nuevos criterios para la realización de estas actividades, pero siempre se cumple con el distanciamiento, con ahora, digamos, como el uso de mascarilla, pues es voluntario, también las mamás que quieran usarlo o no, pero siempre se mantiene la distancia. Y lo otro que sí se promueve muchísimo es que todas las mamis que se encuentran embarazadas puedan acceder a su vacuna para protegerse a ellas y también proteger a sus bebés que están por nacer. ¿Quién está regulando esto? ¿Cómo yo me doy cuenta de que estoy embarazada, voy a tener a mi bebé, pero ellos me dicen, no, tiene que ser de tal posición, no tiene que ser así? ¿Quién está regulando? Uno de los aspectos que han sido fundamentales para la ley es la capacitación de todos los profesionales de salud. Se hicieron diferentes módulos de capacitación especializada y también de forma general, pero dentro de los establecimientos de salud hay gestores de la ley, que son los que se encargan de identificar estos vacíos, digamos, o estas, en algunos casos, quejas o levantamientos de bandera que pueden haber por parte de las mamás y de las familias. También realizamos encuestas de satisfacción que nos permiten identificar si en algún momento hay que mejorar algún tipo de los servicios que estamos otorgando, pero ya, digamos, es un sentir a nivel nacional, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en las redes de la primera dama, en donde al principio la mayor cantidad de mensajes venían diciendo esto no es cierto, en el hospital tal, en el establecimiento tal, y de ahí nosotros recogíamos también esos comentarios y los hacíamos llegar a los establecimientos, y ahora, digamos, vemos historias como esto sí lo viví, mi hija tuvo un bebé la semana pasada y yo pude estar con ella, o fotos que nos envían también los padres en ese momento cuando tienen a los bebés también ellos. Entonces
definitivamente hay mucha evidencia que nos está arrojando que esto es una nueva cultura y que esto también está trayendo aspectos positivos. Toda esta evidencia, mientras también sucedía otro trabajo relacionado con la primera dama, es la otra noticia que les queríamos compartir esta mañana, que es este rol que hemos asumido ante las Naciones Unidas el día de ayer. Nuestra primera dama estuvo en Nueva York y tuvo la oportunidad de hacer este lanzamiento de las salas de lactancia. Muchos televidentes recordarán que muchos edificios a nivel no solo nacional, sino que global, permanecieron cerrados por la pandemia, por lo que tú me compartías de que pasaba. Entonces, las Naciones Unidas no había sido la excepción y no se había abierto al público externo, y el día de ayer se aperturó, pero con este acto simbólico y con este hito tan importante que es que qué increíble que en las Naciones Unidas no hubieran salas de lactancia. Y a partir de ayer hay 9 salas de lactancia, de las cuales El Salvador y Nueva Zelanda han asumido el rol de guardianes de estas salas. Súper bien, ese logro también para El Salvador, para que todos logremos conocer, ¿verdad?, estas buenas noticias, y qué bueno que las vienen a compartir acá en Hola El Salvador. Muchas gracias por el espacio, definitivamente estamos muy felices. También se creó este libro donde pueden ver diseños salvadoreños de nuestra gente que está en murales colocado dentro de las salas de lactancia para que todas las ciudadanas del mundo tengan un pedacito de nuestro país, y también para las mamás que llegan a lactar en estas salas no solo tengan información y asesoría, sino que también puedan disfrutar de este libro creado pues por manos salvadoreñas, por una súper artista e ilustradora que es Alexia Herrera, y también pues su escritor que ha sido Milton Rodríguez. Buenísimo, ¿no? Así que hoy de verdad son excelentes noticias, y me gusta que también nos comparta como el antes y el después de lo que decían las personas, porque hoy creo que nos vamos a sentir un poco más seguras, ¿verdad? Porque el personal está capacitado, creo que nos van a atender mejor, que eso era lo que se buscaba también, porque es un momento bien complicado para la mamá, para la familia, incluso para el bebé, y que ellos también tengan sus derechos porque son personas recién nacidas. ¿Quién vela por ellos? Porque ellos no pueden hablar, lo único que pueden hacer es llorar. Entonces alguien tiene que velar por los derechos de esos niños recién nacidos. ¿Cómo nos beneficia también esta ley? ¿Qué beneficios trae? Me encanta el comentario y el que puedas poner esto sobre la mesa, porque a diferencia de otras leyes de parto respetado que hay en Latinoamérica, es importante decir que en Centroamérica somos el primer país que tiene esta ley, pero en otros esfuerzos que han habido en Latinoamérica siempre se había enfocado o había sido únicamente relacionado al parto, más no retomaba al recién nacido. Para la primera dama fue fundamental de que en la ley estuviera incluido el recién nacido, porque justo lo que tú dices, ¿quién habla por el bebé? ¿Quién expresa los derechos y las necesidades del bebé en ese momento? Y yo pregunto, bueno, si en los últimos 9 meses este bebé lo que más ha escuchado es el corazón de su mamá y la voz de su mamá, ha estado en un lugar cálido, oscurito, calientito, y sale a un mundo en donde lo primero que hacen es separarlo de su mamá. Y estar con desconocidos. Y estar con desconocidos, y estar en medio de un ambiente en donde no sabe dónde está, etcétera. Y entonces esto lo que provoca, y creo que lo van a poder ir conversando también con los expertos más adelante, es un gran shock emocional para el bebé. Porque en esos primeros momentos se realizan diferentes conexiones emocionales y neuronales. Y nosotros se las cortábamos de raíz, bueno, se las cortábamos de raíz porque esto poco a poco ha ido cambiando en nuestro país, pero ahora damos la oportunidad de que esta conexión y este desarrollo se haga en conjunto de la mamá y el bebé. Y esto lo que también arroja la evidencia científica, y espero que lo puedan conversar más adelante, es que disminuye la posibilidad de una depresión postparto, porque la mamá está más consciente de sus emociones, recupera la confianza en sí misma, porque también lo que nos vinieron diciendo a las mujeres es que no podíamos parir solas, que necesitábamos apoyo, de un médico que nos dijera cómo hacerlo, cuando nuestro cuerpo en su sabiduría genética por muchísimos años sabe cómo hacerlo, y por supuesto el bebé también en su registro genético tiene la capacidad para poder hacerlo. Elisa, me surgió otra duda, porque lo primero que yo escucho de mis amigas que tuvieron esta experiencia, ¿verdad?, de tener un bebé, dicen que lo primero que le dijeron a su esposo, a la persona que estuviera a la par, que en el momento que naciera, que no le quitara la vista al bebé. O sea, eso es lo que dice, no le quites la vista, quédate con él siempre, míralo, míralo, míralo. ¿Los bebés ahora cuentan con esa ficha de registro? Es que lo que pasaba era en el caso que el papá estaba presente. Digamos, en la experiencia privada, que increíble que teníamos que pagar para poder estar acompañadas, ¿verdad? Sí, sucedía esto porque justamente hay diversos indicadores que se tienen que tomar en ese momento del recién nacido.
Y entonces se creía antes también que tenían que tomarse inmediatamente naciera. Pero la evidencia científica también nos ha arrojado de que esos indicadores pueden esperar. O sea, un bebé no va a pesar más o menos porque yo lo dejé 1 hora sobre el pecho de su mamá y que inicia la lactancia. Eso no va a suceder. Sin embargo, lo que sucedía es que como se lo llevaban, entonces existía ese temor de las mujeres de que no me lo vayan a cambiar, que no se lo vayan a llevar, andate detrás de él, déjame a mí aquí sola, decía uno, ¿verdad? Anda, mira que lo registren bien y que le tomen todas las medidas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora lo que sucede es diferente y yo creo que eso es muy importante también mencionarlo, que durante el parto son invitadas muchas hormonas a participar, digámoslo así. Dentro de esas hormonas, una de las hormonas que entra a funcionar de forma natural es la oxitocina. Y esa es la hormona del amor. Esa hormona, digamos, no solo fluye entre el bebé y la mamá, sino que también entre su acompañante. Me encantaría que en otro programa pudiéramos traer algunos papás o algunos acompañantes, porque la admiración, el amor y el respeto que un papá siente por su pareja luego de que ha dado a luz es un antes y un después, y se contagian de esa hormona del amor. Entonces es muy importante dejar que todas esas hormonas cumplan su función. Otro aspecto que también es importante es el dolor. Nosotros hemos hecho una distinción muy importante desde las sesiones de educación prenatal entre la diferencia entre dolor y sufrimiento. Porque ¿qué es lo que pasa con el sufrimiento? El sufrimiento a mí me queda marcado en el alma. Y no importa lo que pase, y ahí también viene la depresión postparto, es si a mí me trataron mal, si a mí me gritaron, si se llevaron a mi bebé, si yo no sé dónde está, si está bien, etcétera, yo empiezo a sufrir y eso se me queda marcado en el alma. Pero el dolor en el parto es distinto, porque el dolor tiene una función y es irme marcando el tiempo, y por cada contracción que, digamos, cuando se producen las hormonas de forma natural y no me las inyectan de forma artificial, las contracciones son como las olas del mar, van y vienen. Entonces yo puedo descansar y recuperarme e ir reconociendo a través del dolor cuando va a nacer mi bebé. Y cuando nace mi bebé entra otra hormona que es como, para las personas que han visto esa película de Hombres de Negro, es cuando uno le ponen como el láser y a uno se le olvida. Pues esa hormona hace que a uno se le olvide el dolor de ese momento y que uno esté rebalsado en oxitocina. Entonces ahí de lo único que yo me acuerdo es que sí que me dolió, pero estoy dispuesta a tener otro bebé. Qué bonita experiencia. Si le preguntan a ustedes, la mamá, qué bata tenía el doctor, qué color eran las paredes, uno no se acuerda porque en ese momento está inundado de amor y solo ve la cara de su bebé y de las personas que lo acompañan. Entonces esas experiencias son las que estamos queriendo escribir ahora en nuestro país, relacionados con la ley Nacer con Cariño. Y de verdad que creo que esto le va a generar más confianza a todas las mujeres, ¿verdad? Incluso papás, me gusta que se tome también ese tema, porque a ellos se les ha privado mucho la oportunidad de poder establecer esa conexión también con sus hijos. Y ahora pues ya se va a tener la oportunidad, y en el dado caso, Elisa, que esto no se realice, o que alguien nos está escuchando y está oyendo los pasos que deben de seguir con mi parto al momento de dar a luz, yo podría reclamar en algún momento, yo puedo llamar, puedo exigir ese derecho en algún lugar. Sí, definitivamente dentro del Ministerio de Salud y también dentro del Seguro Social, pues hay un área que se llama el Derecho de la Salud, y ahí pues yo puedo también establecer mi queja, pero también nos pueden llamar al 131, que es un número que se ha activado desde la pandemia, incluso para la atención de las mamás y los recién nacidos, donde pueden externar todas estas situaciones. Y créanme que nosotros leemos todos los mensajes que colocan en las redes de la primera dama, todos los mensajes que colocan en las redes de las instituciones. Tenemos un equipo que está sumamente pendiente de cada aspecto que se escribe y se retoma esta información, y lo que se hace es que se le da un seguimiento bastante cercano hasta garantizar que la situación es subsanada. También muchas mamás que tienen sus controles con médicos privados han de preguntar, bueno, ¿y cómo yo puedo participar de las sesiones de educación prenatal? Decirles que la ley es tanto para el ámbito público como el privado. Entonces, si desde su médico privado no tiene la oportunidad de recibir las sesiones de educación prenatal, puede ir a cualquier establecimiento de salud que esté cercano a su casa e inscribirse en las sesiones. Y las sesiones se realizan días de semana y fines de semana por las mamás que durante su día a día, pues por trabajo y por otras ocupaciones no pueda asistir. También las sesiones se realizan durante el fin de semana para que no se pierdan la oportunidad
de recibir estos 9 módulos de educación prenatal. Muy bien, 131, ¿verdad? El Es el 131, número que han sí. habilitado. Sí. Y esto es durante el parto, porque la ley siempre habla de un antes, durante y después del parto. Sí. Después del parto, digamos que hasta qué edad abarca lo de recién nacidos y si siempre están como pendientes con su esquema de vacunación o lo que sigue. Es que por el tiempo tengo tantas cosas que poderles compartir, pero decirles que también dentro de uno de los aspectos que también llevó a ese reconocimiento que tuvo el día de ayer el país en las Naciones Unidas es la política Crecer Juntos. Crecer Juntos nosotros le llamamos como el paraguas o la sombría porque marca todas las directrices y lineamientos para la primera infancia, que llega hasta los 7 años, casi por cumplir los 8, nosotros decimos 7 años, 11 meses, 30 días. Entonces, una vez la ley, digamos, surge de la política y llega hasta los primeros días del recién nacido, luego hay diferentes acciones que retoma la política. Entonces ahí empiezan los controles de niño sano, todos los tamizajes. Es importante también comentar que antes no existían los tamizajes a nivel nacional, los tamizajes transfontanelares, los auditivos, los de cadera. Lo que queremos con esto es garantizar que si los niños o las niñas van a presentar algún tipo de discapacidad, poderlo identificar con tiempo y poder darles las atenciones con tiempo, porque si hay que hacer una intervención quirúrgica o hay que hacer algún proceso de sesiones para poder disminuir esa discapacidad o poder darle mejores oportunidades, si sucede esto en los primeros años de vida, requiere, digamos, intervenciones menos fuertes o menos quirúrgicas que si se descubre esto cuando tiene 7, 8 años, donde nos hemos perdido muchas ventanas de oportunidades para poder agenciar esa discapacidad. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí, la política Crecer Juntos también involucra todo el Sistema Nacional de Salud y están estas diferentes acciones. Perfecto, hasta los 7 años, 11 meses, 30 días, ¿verdad? Nos lo aprendimos. Elisa, muchísimas gracias, de verdad, qué buenas noticias. Ojalá sigamos creciendo como país y que muchas personas, muchas madres que sabemos que se encuentran en su periodo de embarazo, pues que hayan prestado atención y que vivan también esa experiencia. Ahora ya se puede también. Ahora ya no hay que pagar para que mi esposo esté a la par mía, ya no hay que pagar también para que mi bebé se encuentre a la par mía o que mi familia pueda de repente visitarme también. Así que qué bueno, gracias por pensar también en todo eso, Elisa. No, muchas gracias por la oportunidad y cuando quieran pues podemos venir nuevamente para seguir conversando acerca de estos. Con los papás, sí, porque gracias, ya se viene junio. Sí, tienen que venir y tienen que ver a los papás también en las sesiones de educación prenatal, o sea, verlos participando, dándoles besitos a la panza de su pareja, son los más activos, son los más emocionados. Entonces sí, creo que en junio podemos hacer una sesión especial para ellos. Sí, nos encantaría. Así como usted mencionó, yo creo que cuando entran al parto ellos valoran más a su esposa, valoran más a la mujer porque no es fácil, no es sencillo. Así que muchísimas gracias, Elisa. Y quedamos pendientes entonces para otra plática. Muchísimas gracias.